Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Hoy vamos a trabajar un montón, ¿ya? Vamos a ver desde siglo XIX hasta siglo XX, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Hola, Camila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Entonces, ¿qué tal, Kiara? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a empezar la sesión del día de hoy, ¿ya? Vamos a empezar hablando de la independencia peruana, ¿no? La independencia peruana es súper controversial hasta el día de hoy, ¿no? Cuando yo era chiquita, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio, tenía 6 años, ¿no? A mí me decían que todos los peruanos nos unimos, ¿no? Para derrotar a los españoles malvados, ¿no? Entonces, ya obviamente cuando ya estuve en la universidad, ya obviamente supe, ¿no? Que la independencia peruana fue súper más compleja, ¿no? De lo que se cree. ¿Qué tal, Yosit? ¿Cómo estás? ¿Ya? Entonces, la independencia peruana es súper compleja, ¿ya? A pesar que ha sido estudiada durante 200 años por la historiografía, ¿no? Es un tema que todavía, pues, sigue siendo bastante picante, ¿no? Existe un historiador que se llama Heraclio Bonilla. Heraclio Bonilla se cuestiona si la independencia fue concebida o concedida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? Se pregunta Heraclio Bonilla. Si el Perú se independiza o no se independizan, ¿no? Entonces, él se cuestiona eso. Porque si uno se da cuenta, por ejemplo, el ejército de San Martín está conformado en su mayoría por argentinos y chilenos, ¿ya? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Jacet, ¿qué tal? ¿Ya? Entonces, ¿qué tal clase? Em, entonces, Bonilla se cuestiona esto, ¿no? Entonces, ¿ya? Eso fue durante los tiempos del sesquicentenario, ¿no? En los años 70, ¿no? Bonilla saca un ensayo que se va a llamar, em, se cuestiona, ¿no? Si la independencia fue concebida o concedida. Y después, em, recientemente, en el año 2018, ya nuevos historiadores, ¿no? Mucho más jóvenes, ¿no? Dicen, ¿no? Que nosotros, ¿no? También debemos poner énfasis a todas estas rebeliones criollas, ¿no? De la sierra que aparecieron entre 1811 y 1814, ¿no? O sea, ¿por qué solamente poner énfasis en los extranjeros y no poner énfasis en nosotros, ¿no? Que desde 1811 a 1814, al menos los criollos de provincia, ¿no? Ya estaban pensando en la independencia, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, ¿no? La independencia es un tema bien controversial, ¿ya? Bien controversial. Y hay muchas posturas, ¿no? ¿Ya? Respecto a este tema. Entonces, vamos a hablar de la corriente libertadora del sur, ¿ya? Todo empieza, ¿no? Cuando en realidad se independiza Argentina, ¿no? Los comerciantes argentinos, ¿ya? Creían que la independencia de Argentina pendía de un hilo, ¿no? Si es que el Perú no se independizaba, porque en esta época el virreinato peruano era el corazón, ¿ya? El corazón, ¿ya? De España, era el virreinato más importante para los españoles. Entonces éramos el bastión, ¿ya? Literal, éramos el bastión, ¿ya? Para los españoles. Entonces, por eso es que los argentinos dicen, ¿no? La independencia de Argentina peligra si es que no se independiza el Perú. Y para independizar el Perú, primero debemos independizar Chile, ¿ya? Entonces, por eso es que durante la batalla de Maipú, ¿ya? Primero los argentinos sellan la independencia de Chile en la batalla de Maipú. Y una vez que ya han sellado la independencia de Chile, se van a independizar el Perú, ¿ya? Y este ejército, ¿no? Libertador del Sur va a estar encabezado por don José de San Martín, ¿ya? Don José de San Martín. Entonces, don José de San Martín va a contratar a Lord Cochrane, una especie de corsario inglés que le vende sus servicios al mejor postor, ¿ya? Y San Martín, ¿ya? Le va a pedir a Lord Cochrane que él le asegure el mar, ¿no? Le asegure el mar para que San Martín pueda desembarcar tranquilamente en Pisco, ¿ya? Sin complicaciones. Entonces así
es como Lord Cochrane hace 2 inspecciones, ¿no? En una inspección llega hasta Paita y en la segunda inspección llega hasta Guayaquil. Y en estas inspecciones va a atrapar naves españolas, ¿ya? Entonces, una vez que Cochrane ya tiene el mar seguro, San Martín llega, ¿no? Y desembarca en Pisco, ¿ya? Entonces San Martín le va a encargar a Antonio Álvarez de Arenales, ¿ya? A que haga una expedición, ¿ya? Un mapeo de la Sierra Central del Virreinato peruano y la Sierra Sur. Y Antonio Álvarez de Arenales también va a tener la chamba, ¿ya? De, pues, desabastecer de productos a Lima, ¿no? Cortar todas las vías de acceso de comunicación que lleven comida, ¿no? Alimentos hacia Lima, para presionar a Lima, ¿ya? Para presionar Lima, ¿ya? Entonces, la gente de San Martín se va a entrevistar con la gente del virrey Pezuela en la conferencia de Miraflores, ¿ya? Y en esta conferencia de Miraflores es que la gente de San Martín presenta su proyecto, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiere la gente de San Martín? Que el Perú siga siendo una monarquía, ¿ya? Una monarquía y que se traiga a un príncipe extranjero para que gobierne el Perú, ¿ya? Y que obviamente el Perú se separe de España, ¿no? Ese es el proyecto político de la gente de San Martín. ¿Y qué es lo que dice la gente del virrey Pezuela, ¿no? Los españoles. Los españoles, ¿no? Van a querer, ¿no? Que obviamente el Perú siga siendo colonia española, ¿no? Y a cambio, la gente del virrey Pezuela dice, ¿no? De que el rey Fernando VII se va a comprometer a reinar, ¿no? Según lo estipulado en la Constitución de Cádiz, ¿no? Que en esta época, acuérdense que para este entonces, Pezuela había pues ya eliminado esta Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ¿ya? En esta conferencia de Miraflores, nadie está hablando de la palabra república. Todo el mundo está hablando de la palabra monarquía, ¿ya? Entonces, ¿cómo acabamos siendo república, no? ¿Ya? Entonces, San Martín habla de monarquía. Los españoles hablan de monarquía. Nadie habla de república, ¿ya? Entonces, al final, ¿no? La presión va a ser tan fuerte, los limeños ya llevan tiempo desabastecidos de productos, ¿no? Tanta va a ser la presión que al final los realistas van a terminar abandonando Lima, ¿no? Y en Lima, pues, vivía el núcleo de poder, ¿no? Vivían los criollos limeños, ¿no? Que eran la élite, ¿no? Entonces se van y se dice que cuando los españoles se retiran de Lima, los criollos están asustados, ¿no? Los criollos limeños, porque empiezan a haber bandolerismo, pillaje, ¿no? Y los limeños, los criollos limeños, temen por sus vidas y las de sus familias. Entonces, más por miedo que por otra cosa, es que los criollos limeños acaban llamando, ¿no? A San Martín, ¿ya? Y el Ejército Libertador del Sur para que entren a Lima. Los invitan, ¿no? La Junta de Notables de Lima a que entren a Lima, ¿no? Entonces, digamos que para la élite de Lima, ¿no? San Martín, ¿no? Representaba el mal menor, entre comillas, ¿no? Aunque obviamente igual, la gentita de Lima le tenía igual miedo a San Martín y este ejército de extranjeros, de argentinos y chilenos, porque tenían miedo de que si no hacían lo que San Martín quería, ¿no? San Martín y su ejército podían igual matarlos a ellos, a sus familias, ¿no? Quitarles sus propiedades, ¿no? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, ese era el temor de esta gente, ¿ya? Entonces, San Martín, ¿no? Entra a Lima, ¿ya? Y al final, pues, los españoles ahorita están arrinconados en la Sierra Central y Sierra Sur del país. Entonces, de todas maneras, los españoles están ocupando la zona más rica, ¿ya? Del territorio peruano. Entonces, San Martín, ¿no? Se acaba reuniendo con los notables de Lima, ¿no? Con el conde de San Isidro, con toda esta gentita, y les hace firmar, ¿no? El acta, ¿no? ¿Ya? De declaración de la independencia, ¿no?
Y se dice que los nobles, ¿no? La gentita de Lima, los criollos limeños, firman más exacta de miedo, ¿no? Que de otra cosa, ¿no? Porque los criollos, al menos en Lima, ¿ya? Al menos en Lima, no querían la independencia. Ellos estaban muy cómodos con la posición social adquirida a lo largo de todos estos 300 años de colonia, ¿no? Ellos tenían acá, pues, fortuna, ¿no? Riqueza, ¿no? Entonces, ellos no les convenía romper con España. Pero debido, ¿no? al miedo que les inspiraba de todas maneras San Martín y esos extranjeros, ¿no? Es que firman, ¿ya? Y bueno, también Lima estaba desabastecida de productos más de un mes, no había comida, no había agua en Lima, entonces se dice, ¿no? que incluso ya empezaban a haber brotes de enfermedades en Lima. Entonces, más por presión, por miedo que por otra cosa, es que los notables firman, ¿no? Y así es como el 28 de julio, ¿no? de 1821, San Martín sale, ¿no? a proclamar, ¿no? a la Plaza de Armas de Lima, desde este momento, ¿no? el Perú es libre e independiente por la justicia, ¿no? Em, general de los pueblos, ¿no? y por la causa, ¿no? que Dios defiende, viva la patria, viva la libertad, viva el Perú, ¿no? Entonces, pero esta independencia que ha proclamado San Martín es algo simbólica, ¿no? ¿Por qué? Porque la independencia peruana no se ha sellado todavía. Todavía los españoles están en la Sierra Central y Sierra Sur, ¿ya? Entonces, San Martín, previo a la proclamación de la independencia, ya había hecho que el norte se independizara. Trujillo proclama solito su independencia antes, ¿ya? Paita igual, ¿ya? Entonces, ¿ya? Digamos que el norte la tiene clara, ¿no? En cambio, la Sierra Central y la Sierra Sur no tanto, ¿ya? Entonces, eh, los españoles pues están en crisis, ¿no? Están furiosos, ¿no? Em, y los mismos generales al final de Pezuela, ¿no? Le acaban pues dando una especie de golpe de estado a través del motín de Asnapuquio, ¿no? En la hacienda de Asnapuquio, los mismos generales de Pezuela le van a decir, pero mira, ¿no? Qué mal has gobernado, que hasta dónde han llegado estos extranjeros, ¿no? Han llegado, se han metido a Lima, ¿no? Están allí detrás de la independencia, ¿no? Entonces, bajo este pretexto, es que los españoles le dan golpe de estado a Pezuela, ¿no? E imponen a la Serna como último virrey del Perú, ¿no? Entonces, previo a esta proclamación de la independencia, también va a haber una conferencia de Punchauca, ¿no? En donde, pues, el mismísimo San Martín se entrevista con el virrey, pero igual no se llega a nada, ¿no? Porque San Martín sigue en su posición, ¿no? ¿No? Que el Perú sea una monarquía, pero que rompa con España, y los españoles igual siguen con su misma posición, ¿no? Que el Perú siga siendo colonia de España, ¿no? Y que solo se gobierne bajo la Constitución de Cádiz, punto, ¿no? Entonces, y bueno, así es como se proclama la independencia. Y ahora vamos a hablar del gobierno de San Martín, ¿no? El gobierno de San Martín solamente dura un año, ¿no? Se le conoce como protectorado. San Martín dirá, bueno, yo no soy monarca, ¿no? No soy nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo le llamo a mi gobierno? Protectorado, estoy protegiendo. Entonces, San Martín, durante este año que se queda, ¿no? Sienta las bases del naciente Estado peruano, ¿ya? ¿Ya? Y también San Martín va a promover un debate, ¿ya? Súper importante en esta época, acerca de cuál es el modelo, ¿no? que debe adoptar el Perú. Si debe ser una república o debe ser una monarquía, ¿no? Hay un gran debate, incluso hasta aparecen periódicos en la época, ¿no? que van a estar a favor de la monarquía y otros a favor de la república, ¿no? Aparecerá el diario La Abeja Republicana, ¿no? Obviamente va a estar a favor de la república, ¿no? Entonces, hay un gran debate político en el Perú. Obviamente, como les digo, San Martín está a favor de la monarquía, ¿no? San Martín cree, según San Martín, ya estoy citando a San Martín, que el Perú no está preparado para nacer como una república independiente. ¿Por qué? Porque según San Martín, luego de examinar, ¿no? a los peruanos, él ha llegado a la siguiente conclusión, ¿no? que los peruanos siempre han estado acostumbrados a estar debajo de cierta jerarquía, ¿no? ¿Ya?
Durante la época de los incas, ¿no? Estaban acostumbrados a la autoridad del Zapa Inca, ¿no? Del Inca sagrado. Durante los tiempos de la colonia, ¿no? Los peruanos estuvieron bajo el gobierno del virrey, del rey de España, ¿no? Entonces, estaban acostumbrados a esta jerarquía. Entonces, por eso es que San Martín creía, ¿no? Que se debía, pues, traer un príncipe extranjero de afuera para que gobierne el Perú, ¿ya? Como una monarquía con el apoyo de todos estos criollos de Lima. Esa es la idea de San Martín, ¿no? Entonces, San Martín decía, peruanos, hacedme caso, elegid la monarquía, porque si no haced esto, ¿no? La anarquía os gobernará, ¿ya? Entonces, San Martín creía que si el Perú nacía como república, ¿no? Iba a surgir la anarquía. Eso era lo que creía San Martín, ¿ya? Y en el aspecto social, ¿no? San Martín, para, digamos, que tener el apoyo de las masas, ¿no? De los esclavos y de los indígenas, ¿no? Es que promulga las siguientes leyes, ¿no? Para atraer a los esclavos, promulga esta ley de libertad de vientres, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Que todos los hijos esclavos nacidos, ¿no? Desde el 28 de julio de 1821 en adelante, ¿no? Nacen libres, ¿ya? El resto no, ¿ya? Entonces, esto es para atraer a la población negra, ¿no? A la masa. Y después, para atraer a la población indígena. San Martín dirá, ¿no? Desde este momento, la población indígena no tiene por qué seguir trabajando en la mita, no tiene por qué seguir pagando tributo indígena, ¿ya? Entonces, San Martín, ¿no? Esto lo hace para tener el apoyo de los indígenas y de los negros en el bando patriota. Y en el aspecto cultural, vamos a tener que San Martín va a crear la Biblioteca Nacional del Perú, la BNP. Y durante su gobierno es que se crea, ¿no? El modelo de bandera peruana, ¿no? Los colores de la bandera, ¿no? Rojo y blanco, ¿no? De acuerdo a un sueño, ¿no? Que tuvo, pues, San Martín, ¿no? Que soñó, ¿no? Ya con parihuanas, ¿no? Estas aves que son rojas y blancas, ¿no? Entonces de allí vienen los colores de la bandera peruana, ¿no? En esta época se crea el escudo nacional, ¿no? Que tiene pues el árbol de la quina, ¿no? La cornucopia, ¿no? Que representa la riqueza del Perú, ¿no? ¿Ya? Y hay un concurso incluso, ¿no? Para crear el himno nacional, ¿no? Entonces estos símbolos patrios se crean durante el protectorado de San Martín, ¿ya? Y ahora vamos a hablar del primer Congreso Constituyente. Obviamente, el primer Congreso Constituyente tiene como objetivo, ¿no? Redactar, elaborar una constitución. Y en esta época es en donde se va a dar el debate, ¿no? Acerca de cuál modelo, ¿no? De gobierno debe adoptar el Perú. Si una república o una monarquía, ¿no? Y al final acaba ganando, contra todo pronóstico, la república, ¿no? Entonces, San Martín dice, bueno, yo ya no tengo nada que hacer acá, ganó la república, no ganó la monarquía, que era lo que yo quería, entonces yo ya me quito, ¿no? Y San Martín se retira, ¿no? Luego de un año aquí en el Perú, ¿ya? Entonces, se va a establecer este gobierno de la Junta Gubernativa, ¿no? Que va a ser dirigido por el gran mariscal José de la Mar, ¿no? Que es un militar súper reconocido, ¿ya? Y a él el Congreso le va a encargar, ¿no? Presidir, ¿no? Dirigir la primera campaña de puertos intermedios, ¿ya? ¿Alguien sabe cuál es la finalidad de esta campaña de puertos intermedios? ¿Cuál es el objetivo? ¿Nadie? La primera campaña de puertos intermedios tiene como objetivo eliminar a las tropas realistas que todavía continúan en el Perú, ¿no? Los españoles siguen en la Sierra Central y en la Sierra Sur del país, ¿ya? Entonces, la independencia peruana pende de un hilo en esta época.
todavía no se ha sellado. Entonces, la campaña que va a emprender Lamar va a ser un completo fracaso, ¿ya? Porque no puede derrotar a los españoles. Entonces, de esto, ¿no? Es que se va a agarrar, pues, Ribagüero, ¿no? Para darle golpe de estado a José de la Mar. Y así es como vamos a tener, pues, al eterno conspirador, a José de Ribagüero, como primer presidente en la historia del Perú, ¿ya? Entonces, el primer presidente de la historia del Perú entra al poder dando golpe de Estado, ¿no? Qué bonita manera, ¿no? De nacer a la República Independiente, ¿no? Entonces, el gobierno de Ribagüero solamente dura 4 meses. Él, por supuesto, va a tener como objetivo emprender, ¿no? Una segunda campaña de puertos intermedios, ¿no? Para acabar con las tropas realistas que están, ¿no? En el país, ¿no? Todavía. Y esta segunda campaña de puertos intermedios, por supuesto que va a volver a ser un rotundo fracaso, ¿ya? Entonces el Congreso, ¿no? Lo va a sacar a Ribagüero. Y Ribagüero no va a aceptar esto, ¿no? Entonces Ribagüero, él, ¿no? Desde Trujillo, va a decir que él sigue siendo presidente del Perú. Y es más, ¿no? Se lleva a un grupo de diputados, ¿no? Con él a Trujillo. Y el Congreso va a acabar nombrando a Torre-Tagle en esta época, ¿ya? Como presidente del Perú. Ahora, el gobierno de Torre-Tagle también duró unos cuantos meses, ¿ya? ¿Por qué dura tan poquito? Porque durante el gobierno de Torre-Tagle se le van a encontrar cartas, ¿ya? En donde Torre-Tagle, ¿no? Está transando por lo bajo con el virrey La Serna, ¿no? Entonces Torre-Tagle por fuera está supuestamente a favor de la República, ¿no? Por fuera, pero por dentro, ¿no? Está transando con La Serna, ¿ya? Con el virrey, ¿ya? Entonces le acusan de traición a Torre-Tagle y Torre-Tagle acaba refugiándose en la fortaleza de Real Felipe, que está aquí en el Callao, ¿no? Se refugia, ¿ya? Se esconde allí, ¿ya? Y al poco tiempo va a enfermar y va a morir, ¿ya? Entonces así acaba Torre-Tagle, ¿ya? Entonces ahora vamos a hablar de la corriente libertadora del norte, ¿ya? La realidad, ¿ya? La realidad es que, si se dan cuenta, ¿no? San Martín se va, ¿no? San Martín proclama la independencia en julio de 1821, pero ya estamos 1824, han pasado más de 3 años, y la realidad es que todavía no se sella la independencia peruana, ¿ya? Los españoles siguen en el centro y sur del país. Esa es la realidad. Entonces, por eso es que los españoles em, todavía no dan su marcha atrás, ¿no? Entonces el Congreso peruano, ¿no? Va a invitar a Simón Bolívar a que arribe al Perú para que nos ayude a acabar con los españoles que todavía están acá, ¿ya? Entonces por eso es que el Congreso invita a Simón Bolívar, ¿ya? Entonces, en esta época no solamente se ha descubierto la traición de Torre-Tagle, sino también del eterno conspirador José de la Riva Agüero, ¿ya? También se han descubierto cartas de Ribagüero, ¿ya? En donde está coqueteando abiertamente con el virrey La Serna, ¿no? Entonces, tanto Ribagüero como Torre-Tagle, ¿no? Por fuera están a favor de la independencia peruana, de la república, pero por dentro están allí coqueteando, transando por lo bajo con La Serna, ¿ya? Entonces, así es como llega pues Bolívar acá al Perú para sellar la independencia peruana. Yo sé que Bolívar es un personaje bien controversial, hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, ¿no? Pero lo cierto es que gracias a Simón Bolívar es que el Perú pudo sellar su independencia, ¿ya? Esa es la realidad. Entonces, Simón Bolívar cree que hay que cambiar de estrategia. Simón Bolívar cree que las campañas de puerto intermedio han fracasado, ¿no? Debido a la estrategia, ¿no? De atacar a los españoles a través de la vía marítima.
Simón Bolívar cree que ese no es el camino, ¿no? Sino, Simón Bolívar cree que hay que emprender una campaña terrestre, ¿no? Buscarlos, ¿no? Buscar el enemigo y enfrentarnos al enemigo en la Sierra Central y en la Sierra Sur del país. Entonces Bolívar cambia de estrategia, ¿ya? Entonces se va a dar la batalla de Junín en 1824, ¿no? Acá van a aparecer, pues, las tropas, ¿no? Comandadas, ¿no? Por Simón Bolívar, se van a enfrentar, ¿no? A las tropas realistas, ¿no? Y aparentemente nosotros ya prácticamente habíamos perdido la batalla de Junín, hasta que a Razuli, ¿no? Se le ocurre decir, ¿no? Decirle a Bolívar, pero ¿y qué pasa, ¿no? Si le damos una oportunidad a los húsares, ¿no? A los húsares, pues, de Junín, ¿no? Los húsares eran una especie de guerrillas, ¿no? Que habían recibido cierta preparación, ¿no? En el ejército, cierta preparación militar, ¿no? Y se le da, ¿no? La oportunidad a los húsares para que peleen, y gracias a los húsares es que acabamos ganando la batalla de Junín contra todo pronóstico, ¿ya? Ganamos la batalla de Junín. Y hacia fines de 1824, ¿ya? Se va a dar la batalla de Ayacucho. Y en esta batalla de Ayacucho es en donde, pues, en el bando realista vamos a tener al mismísimo virrey La Serna, a Canterac, que era uno de sus generales, ¿no? General de La Serna. Y después vamos a tener en el otro bando, ¿no? En el bando patriota, ¿no? A Sucre, ¿no? Entonces, en la batalla de Ayacucho nos va a ir tan bien, ¿no? Gracias también al apoyo de los húsares, ¿no? Que en medio de esta batalla, ¿no? El virrey La Serna llega a ser herido, ¿no? ¿Ya? Y Canterac se queda solo, ¿no? Y a Canterac pues no le queda otra, ¿no? Que ya reconocer la derrota, ¿no? Reconocer la independencia, ¿no? Del Perú, ¿ya? Y así es como se firma esta capitulación de Ayacucho, ¿no? Entonces, en la capitulación de Ayacucho, los españoles reconocen la independencia del Perú. Recién se sella la independencia del Perú, 3 años y medio después, ¿no? Que San Martín había proclamado la independencia, recién estamos sellando la independencia, ¿no? Pero en la capitulación de Ayacucho, los españoles salen ganadazos, ¿no? Por ejemplo, em, se reconoce, ¿no? El Perú reconoce, ¿no? Haber contraído una deuda, ¿no? Con los españoles tras estas guerras de independencia, ¿no? O sea, los peruanos se comprometen prácticamente a indemnizar a los españoles, producto de esta guerra de independencia. Después, los peruanos, ¿no? Van a pagar, ¿no? Los costos de estadía, ¿no? De alojamiento, ¿no? Durante el tiempo que los españoles todavía permanezcan en el Perú, ¿ya? Ahora, los peruanos no van a poder tocar, ¿no? Procesar, enjuiciar, meter presos a los españoles, ¿no? Que estuvieron implicados, ¿no? Durante estas guerras de independencia, ¿ya? No se los toca a los españoles, ¿ya? Entonces, los españoles se van felices y contentos, ¿no? Producto de la capitulación de Ayacucho, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, así es como sellamos la independencia, ¿ya? Y durante el gobierno de Bolívar es que se crea el país de Bolivia, recién en 1825. Bolivia era el Alto Perú, ¿ya? Sucre, ¿no? Funda Bolivia, ¿no? En honor, obviamente, a Bolívar, ¿ya? Y uno de los proyectos políticos, o el proyecto político que tenía, mejor dicho, Simón Bolívar, era pues crear, ¿no? Unir, ¿no? La Gran Colombia, ¿no? Lo que vendría a ser pues Colombia, Ecuador, ¿no? Panamá, Venezuela, ¿no? Unir, ¿no? Esta Gran Colombia con el Perú, ¿no? Y con Bolivia, ¿no? Y ser todos juntos, ¿no? Una sola nación, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Unidos nos íbamos a poder enfrentar, ¿no? Económicamente hablando, ¿no? Competir
con Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, este era el proyecto político de Simón Bolívar, ¿no? Proyecto político que no se llega a concretar, porque al final Simón Bolívar tiene que dejar el país en 1826, porque había levantamientos en la Gran Colombia, ¿ya? De criollos que estaban en contra de Simón Bolívar. Entonces, Simón Bolívar deja el Perú, ¿no? Y nunca más regresa, ¿ya? Nunca más regresa Simón Bolívar. Y al poco tiempo va a enfermar de tuberculosis y va a morir súper joven, ¿no? Sin concretar su proyecto político, ¿ya? Y ahora vamos a hablar del primer militarismo, ¿ya? Basadre, ¿no? Hacía referencia al primer militarismo, ¿no? A estos militares que a inicios, ¿no? Del Perú como república independiente, ¿no? Entran al poder para ocupar el vacío de poder dejado por los españoles, por los criollos, ¿no? Españoles sobre todo, que se han ido, ¿no? Entonces, este vacío de poder va a ser ocupado por estos militares, ¿no? Entonces, los militares en esta época utilizan, ¿no? ¿Ya? Eh, enrolarse en el ejército para ascender socialmente. Y muchos de estos caudillos, no todos, pero sí muchos, son de origen mestizo, ¿no? Entonces, acuérdense que durante toda la época colonial, los mestizos prácticamente fueron relegados a un segundo plano, ¿ya? No ocuparon cargos de poder. En cambio, en los inicios de la República, ¿no? Los mestizos, ¿no? Muchos de estos, ¿no? Van a ser militares, ¿no? Y van a tener, ¿no? Poder en esta época. Entonces, Basadre, ¿no? Divide este primer militarismo en dos, ¿no? Uno, ¿no? En caudillismo militar, ¿no? Esta época en donde somos gobernados por los caudillos, ¿no? Los caudillos, pues, ¿quiénes son, no? Los caudillos, pues, son estos jefes militares, ¿no? Súper carismáticos, que tienen un ejército propio, ¿no? Que viajan con su ejército. Y la mayoría de estos caudillos, ¿no? Tiene apetitos personales, ¿no? Y no están tanto pensando en el Perú como nación, ¿no? ¿Ya? ¿No? Pensar al Perú como nación ya es algo más del siglo XX, no es tanto del XIX, ¿ya? Entonces, esos eran los caudillos, ¿no? Líderes súper carismáticos, militares, muchos, ¿no? Mestizos, ¿ya? Entonces, en esta época va a existir una disputa, ¿no? Entre liberales versus conservadores. O sea, van a haber caudillos liberales que van a estar a favor del librecambismo, ¿no? ¿Ya? De una economía de apertura, ¿no? Al mercado, de exoneración de aranceles, de impuestos, ¿no? Y vamos a tener por el otro lado a los caudillos conservadores, ¿no? Los caudillos conservadores estarán a favor del proteccionismo, ¿no? Que el Estado regule la economía, la controle, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y en el aspecto económico vamos a tener, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros hemos nacido como república independiente, ¿no? Los españoles ya se fueron, ¿no? Lo cierto es que los españoles se van, ¿no? Se llevan todo su dinero, pero nosotros estamos en cero, ¿no? No tenemos dinero. Entonces, ¿cómo se va a sostener esta nueva república peruana, ¿no? Este naciente Estado peruano? Entonces, no se les va a ocurrir mejor idea a los gobernantes de turno, ¿no? Que utilizar la aduana, ¿no? La aduana para tener un mayor control fiscal sobre la población, ¿no? Y que la gente pague más impuestos y de esta manera, ¿no? El Estado peruano tenga plata, ¿no? Y desgraciadamente se va a mantener el tributo indígena, ¿ya? En esta época, ¿ya? Em, es gracioso, ¿no? Porque
estamos naciendo como república independiente, pero estamos manteniendo prácticas que eran de la época de la colonia, ¿no? ¿Ya? Como esta idea del pago del tributo indígena, ¿no? O sea, al final, los pobres indígenas con su trabajo, ¿no? Van a terminar pagando, ¿no? Los gastos de este naciente Estado peruano con el pago del tributo indígena, ¿ya? ¿Ya? Entonces, acá en el aspecto económico, como ya les comentaba, ¿no? Hay este debate, ¿no? De una economía liberal, de un librecambismo, versus una economía, pues, proteccionista, conservadora, ¿no? Donde el Estado interviene y regula todo, ¿no? ¿Ya? Y en el aspecto social, desgraciadamente, ¿no? Vamos a ver que se continúa con el yanaconaje, ¿no? El yanaconaje existió durante la época de los incas, ¿no? El yanaconaje existió durante la colonia y ahora que nacemos como república independiente, existe todavía el yanaconaje, ¿ya? Entonces, el yanaconaje va a existir hasta el siglo XX, ¿ya? Hasta hace pocos años, el Perú ha tenido yanaconas, ¿ya? Recién el yanaconaje se elimina durante los tiempos de la reforma agraria de Velasco en el siglo XX, ¿ya? Entonces, nacemos como república independiente, pero sin embargo mantenemos ciertas prácticas, ¿no? De explotación, ¿no? Que provienen, ¿no? De tiempos, pues, de antaño, ¿no? Y también mantenemos la esclavitud, ¿no? Acuérdense que los únicos que son libres son los nacidos del 28 de julio de 1821 en adelante, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa con la gente que tiene 20, 30, 40 años, que han nacido antes de 1821? Obviamente siguen siendo esclavos, ¿no? Entonces, todavía se mantiene la esclavitud en esta época, ¿ya? Entonces, se nace como república, pero se dan cuenta que mantenemos, ¿no? Ciertas prácticas, ¿no? De la colonia de antaño, ¿ya? Entonces, y en cuanto a la demarcación territorial, vamos a tener el uti possidetis, ¿no? El uti possidetis significa, ¿no? Que se posee lo que se ha poseído, ¿no? El uti possidetis es un... En realidad este término proviene de los tiempos de los romanos, el uti possidetis, ¿ya? ¿Ya? Entonces, según el uti possidetis, ¿ya? El Perú, ¿no? Debe mantener sus territorios, ¿no? De los que eras dueño, ¿no? ¿Ya? Em, desde que era colonia, ¿no? Hasta cuando nace como república independiente, ¿no? Eso es lo que dice el uti possidetis. Se posee lo que se ha poseído, ¿ya? Y el segundo tratado, ¿no? Significa la libre determinación de los pueblos, ¿no? La libre determinación de los pueblos significa, ¿no? Que cada pueblo, ¿no? Tiene la capacidad de elegir, ¿no? Si quiere ser peruano o no, ¿ya? Esa es la libre determinación de los pueblos, la libre voluntad, ¿no? Que cada pueblo elija, ¿no? ¿Qué quiere ser? ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver, ¿no? Cómo era el mapa peruano a inicios de la República, ¿no? Y cómo se va a ir recortando, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿ya? Desgraciadamente vamos a tener muchos presidentes que se la van a pasar pues entregando territorio peruano a diestra y siniestra a nuestros vecinos, ¿no? Y por eso es que el mapa actual del Perú es bastante chiquito, ¿no? En comparación a cómo era antes, ¿no? Y también, obviamente, ¿no? Cuando perdemos la guerra con Chile, por aquí también, ¿no? Vamos a perder territorio, ¿no? Entonces, por eso es que hoy el mapa del Perú es chiquitito, ¿no? Chiquitito, si se dan cuenta, ¿no? Y ahora vamos a hablar del gobierno de José de la Mar, ¿no? Del mariscal José de la Mar.
es elegido por el Congreso como presidente. En esta época el Congreso es liberal, ¿no? Una vez que el Congreso se libra, entre comillas, de Bolívar, ¿no? Va a eliminar la Constitución vitalicia de Bolívar, ¿no? Y va a crear una más bien antipresidencialista, ¿no? Entonces, el Congreso nombra al mariscal José de la Mar como presidente, ¿ya? Entonces, el Congreso en esta época es liberal, ¿ya? Entonces, en esta época vamos a tener una guerra, ¿no? Contra la Gran Colombia, y Agustín Gamarra, que es un caudillo cusqueño, conservador, ¿no? Le va a decir a la Mar, ¿no? ¿Por qué no hacemos una cosa, ¿no? Tú atacas a la Gran Colombia y yo, ¿no? Voy a atacar a los bolivianos para anexar a Bolivia, ¿no? Nuevamente, ¿no? Como parte de territorio peruano. Porque si se dan cuenta, estamos en 1827, ¿no? ¿Y en qué año se funda Bolivia? En 1825. O sea, Bolivia tiene fundada, ¿no? 2 años nomás, ¿no? Como república independiente. Entonces, Agustín Gamarra hace pues sus campañas, ¿no? Para tratar de volver a anexar Bolivia al Perú. Y estas campañas, ¿no? Le va bien, ¿no? Digamos, a Gamarra. Pero a José de la Mar, que se va a enfrentar a la Gran Colombia, ¿no? Le va a ir mal. Solamente durante el combate de Maipelo, ¿no? Le va a ir bien, pero el resto le va a ir mal, ¿ya? Mal le va a ir a José de la Mar, ¿ya? Entonces, em, la idea, ¿no? En esta época, ¿no? Es que solamente un Gran Perú podía oponerse a una Gran Colombia, ¿no? Por eso es que el Perú tenía que volver a anexar Bolivia, ¿ya? Entonces, al final, esta campaña de la mar hacia la Gran Colombia fracasa y esto va a ser usado, ¿no? Por Agustín Gamarra como pretexto, ¿no? Para darle, pues, golpe de estado a la mar, ¿ya? Y así es como Agustín Gamarra entra al poder en esta época, con golpe de estado, ¿no? Y empieza el gobierno de Agustín Gamarra, de este caudillo cusqueño súper conservador, y por supuesto que el Congreso se la va a tener jurada, ¿no? El Congreso, ¿no? Estaba obviamente a favor de la mar, ¿no? El Congreso era liberal, ¿no? Y Gamarra era conservador, ¿no? Entonces, obviamente va a haber pleitos. El Congreso va a buscar por todos los medios posibles, ¿no? Em, de darle golpe de Estado a Gamarra, ¿no? Y contra todo pronóstico, Gamarra va a culminar su periodo presidencial de 4 años, ¿no? Entonces, Gamarra, ¿no? Una vez que culmina su periodo, ¿no? Va a elegir a su favorito, a Pedro Bermúdez, como su sucesor. Y el Congreso le va a decir, oye, pero ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué tienes? ¿No? O sea, el Congreso le va a decir, o sea, encima que eres un golpista, ¿no? Ahora pues todavía nombra sucesor, ¿no? O sea, ¿qué tiene? ¿No? Entonces el Congreso, ¿no? Se enfurece, ¿no? Y más bien, ¿ya? Nombra a Luis Orbegoso, ¿no? Como nuevo presidente del Perú. Luis Orbegoso es, militarmente hablando, un caudillo débil, ¿no? Pero es un buen administrador, ¿ya? Entonces, en esta época, ¿ya? El gobierno de Luis Orbegoso va a enfrentarse a tres caudillos. Va a enfrentarse a Agustín Gamarra, va a enfrentarse a Pedro Bermúdez y va a enfrentarse a Felipe Santiago Salaverry, ¿no? Salaverry es un caudillo, un chibolo de 25 años, ¿no? Que desde el sur, desde Arequipa, ¿no? Se va a enfrentar a Orbegoso. Y al final, Salaverry, ¿no? Acaba derrotando a Orbegoso, ¿ya? Y acaba asumiendo la presidencia. Entonces, Salaverry es en realidad el presidente más joven que ha tenido el Perú en toda su historia, ¿no? Y el gobierno de Salaverry solamente duró un año, de 1835 a 1836.
¿ya? ¿Por qué dura tan poco? Porque Luis Orbegoso no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a transar con Andrés de Santa Cruz, que en esta época es el presidente de Bolivia. Andrés de Santa Cruz es de La Paz, es boliviano, ¿no? Entonces, Orbegoso tranza con Santa Cruz y le dice, ¿no? Mira, ¿no? Necesito tu ayuda, ¿no? Necesito que derrotes a Salaverry, ¿no? Si tú derrotas a Salaverry, ¿no? Yo te voy a apoyar en lo que quieras, ¿no? Entonces Santa Cruz acepta, ¿no? Le dice, ya, yo envío tropas desde Bolivia, ¿no? Para acabar con Salaverry, ¿no? ¿Ya? Y, pero, ¿no? Yo voy a hacer mi proyecto político, ¿no? Y mi proyecto político es unir el Perú y Bolivia, ¿no? Ese era el proyecto político de Santa Cruz. Y Orbegoso acepta, ¿no? Entonces, así es como Andrés de Santa Cruz envía, ¿no? Todo un ejército desde Bolivia, ¿no? Y acaba derrotando a Salaverry, ¿no? Al pobre Salaverry lo capturan, ¿no? Lo toma prisionero Santa Cruz y lo fusila, ¿no? Delante de su hijo, ¿no? De 5 años, ¿no? El futuro poeta, ¿no? Carlos Augusto Salaverry, ¿no? Entonces, para Carlos Augusto Salaverry eso va a ser un trauma, ¿no? Que él va a llevar toda su vida, ¿no? Haber presenciado el fusilamiento de su papá, ¿no? Cuando él era un niñito. Entonces, así es como entra, ¿no? Andrés de Santa Cruz, ¿no? Y crea su proyecto político, ¿no? De la Confederación Perú-Boliviana, que no es otra cosa que la unión del Perú y Bolivia, ¿no? Entonces, em, si se dan cuenta, este proyecto, ¿no? Se parece bastante al de Bolívar, ¿no? Pero es como la versión en chiquito del proyecto de Bolívar, ¿no? Solamente la unión de Perú y Bolivia, ¿ya? Entonces, el objetivo de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Es que obviamente, ¿no? El Perú y Bolivia, ¿no? Sean uno solo, ¿no? Que el Perú y Bolivia sean hegemónicos y que empiecen a desplazar a Valparaíso en Chile, ¿ya? A Buenos Aires en Argentina, ¿ya? Entonces, la idea de Santa Cruz, ¿no? Era que el Perú y Bolivia sean pues un superestado, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ¿ya? Santa Cruz empieza a aplicar una política económica liberal, ¿no? Para atraer inversiones extranjeras, comerciantes de afuera, para atraer a los británicos, que en esta época son primera potencia mundial en el mundo. En esta época está asumiendo recién la reina Victoria, ¿no? Como monarca en Inglaterra. Andrés de Santa Cruz, ¿no? Exonera, ¿no? A los extranjeros del pago de impuestos, de aranceles, ¿no? Si comercian aquí con la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Entonces, bueno, económicamente es una buena idea, ¿no? La unión de Perú y Bolivia, ¿ya? El problema es que Santa Cruz, para crear la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Lo que hace es partir, ¿no? Al Perú en dos, si se dan cuenta, ¿no? Y crea el Estado norperuano, ¿no? Y el Estado sur peruano. Entonces, él parte, ¿no? El Perú en dos, ¿no? El Estado norperuano va a estar en contra de la Confederación, sobre todo la gente de Lima, ¿no? Y de Junín, ¿ya? En cambio, el Estado sur peruano, ¿no? Va a estar a favor de la Confederación, porque digamos que el Estado sur peruano, por una cuestión geográfica, ¿no? De proximidad, ¿no? Con Bolivia, es que siempre el sur, ¿no? Ha tenido buenas relaciones comerciales con Bolivia, desde los tiempos de la colonia, ¿no? Entonces, el Estado sur peruano está feliz, ¿no? Con la Confederación Perú-Boliviana, ¿ya? Y obviamente, ¿no? Esta confederación es presidida, ¿no? Por el protector, ¿no? Andrés de Santa Cruz, ¿no? Que ya les dije que es boliviano, ¿no? Entonces, digamos que el control, ¿no? De la confederación se da desde Bolivia, ¿no? Desde Bolivia, ¿no? Entonces, el poder, ¿no? ¿no? Se centra en Bolivia, ¿no? Y lo dirige un boliviano, ¿no? Santa Cruz, ¿no? Y el Perú se parte en dos. Entonces, esto, ¿no? No le va a gustar a muchos caudillos peruanos. Y por eso es que se van a oponer,
a la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Los que se oponen son Ramón Castilla, eh, Agustín Gamarra, ¿no? Que odia a Santa Cruz, ¿ya? Pedro Bermúdez, ¿no? ¿Ya? Etcétera, ¿no? Entonces, la oposición, ¿no? Es principalmente la gente del Estado norperuano, ¿no? La gente de Lima, ¿no? La gente de Trujillo, ¿no? Estos caudillos peruanos que les dije hace un ratito, ¿no? Y por supuesto Argentina y Chile, ¿no? Para los argentinos y los chilenos, la unión de Perú y Bolivia, ¿no? Significaba el suicidio económico de ellos, ¿no? Literal, hay cartas, ¿no? En donde Diego Portales, que era ministro chileno en esta época, dice, ¿no? Que la unión de Perú y Bolivia siempre, ¿no? Sería más que Chile, ¿no? En esta época Chile es un país chiquito, ¿no? Es desierto, ¿no? En esta época, es chiquito. Chile crece recién a raíz de la guerra con Chile, ¿no? En esta época no, todavía es un pequeño país, ¿ya? Entonces, y muestran, ¿no? Su preocupación por la unión de Perú y Bolivia. Entonces, por eso es que los chilenos organizan las campañas restauradoras, ¿no? Para restaurar el orden establecido, ¿no? Los chilenos dirán, ¿no? Vamos a pacificar el Perú, vamos a volver a unificar al Perú, ¿no? Eso dirán los chilenos, ¿no? Vamos a librarlos del yugo de un tirano, ¿no? De un invasor extranjero, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? A través de tratados, ¿no? Que vamos, entreguistas, ¿no? ¿Ya? Que vamos a firmar, ¿no? En donde vamos a favorecer a Brasil, ¿ya? ¿Ya? Esto lo vamos a ver en un ratito, Yerly, ¿no? Pero desgraciadamente vamos a tener un montón de presidentes, ¿no? Que van a firmar tratados, ¿no? Con todos nuestros vecinos, ¿no? Eh, Esos tratados, bueno, el tratado en donde perdemos el Acre, ¿no? Es un tratado, ¿no? En donde se entregan, ¿no? Miles, ¿no? De hectáreas, ¿no? Del Acre, ¿no? De la selva amazónica peruana al Brasil, ¿no? Entonces, así es como perdemos, ¿no? Un montón de territorio peruano, ¿no? Sobre todo la zona del Acre, que es lo que comentas, ¿no? Gracias por tu pregunta, ¿ya? Súper interesante, ¿ya? Entonces, durante estas campañas restauradoras, ¿no? Se van a dar dos campañas restauradoras. La primera es un rotundo fracaso, ¿ya? Se va a dar al mando de Blanco Encalada, ¿no? Va a llevar 4.000 chilenos, ¿no? Y esta campaña va a ser derrotada, ¿no? Sobre todo en la zona del estado sur peruano, ¿no? En la zona de Arequipa, de Cusco, ¿no? Que es gente que está a favor de la Confederación, ¿ya? Entonces, Blanco Encalada acaba firmando el Tratado de Paucarpata, ¿no? Con los chilenos, que es un tratado em, de paz, ¿no? Entre los chilenos y la Confederación Perú-Boliviana. El problema es cuando Blanco Encalada regresa, ¿ya? Regresa a Chile, ¿no? Los chilenos se van a enfurecer con Blanco Encalada, que cómo se le ocurre firmar eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, los chilenos reciben muy mal a Blanco Encalada y más bien los chilenos no ratifican el Tratado de Paz de Pau Carpata, ¿no? Más bien los chilenos planean una segunda campaña restauradora y esta segunda campaña restauradora sí va a ser exitosa, ¿no? Entonces, son las 8, ¿no? Hay un pequeño receso, ¿no? De 5 minutos, ¿no? Según lo que la otra vez me había comentado la tutora, ¿no? De 8 a 8 y 5. Entonces, vamos a receso, ¿no? Y regresamos 8 y 5 con la clase, ¿ya?
en la misma clase o es otra? Continuamos con la clase, ¿no? Entonces, estábamos hablando de la campaña restauradora, ¿ya? Entonces, durante la segunda campaña restauradora, esta sí tiene éxito, ¿no? Esta segunda campaña restauradora va a estar al mando del chileno Manuel Bulnes y van a apoyarla, pues, un montón de caudillos peruanos que fueron deportados por Santa Cruz a Chile, ¿no? Entonces, Castilla, Gamarra, Pedro Bermúdez, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Va a formar parte de esta segunda campaña restauradora que sí va a tener éxito, ¿ya? Ahora, Andrés de Santa Cruz estaba muy confiado que tenía
10 batallones súper fuertes, ¿no? Que tenía el control sobre la situación. Pero Santa Cruz no va a contar con lo siguiente, ¿no? Él va a sufrir varias traiciones, ¿ya? El Estado norperuano en esta época es presidido por Luis Orbegoso, ¿no? Entonces, Luis Orbegoso traiciona a Santa Cruz, ¿no? Se le voltea, ¿no? Después, en el Estado surperuano, vamos a tener otra traición de Domingo Nieto, ¿ya? Domingo Nieto también traiciona a Santa Cruz en esta época, ¿ya? Y por último, ¿no? ¿Ya? La última traición que vamos a tener, ¿no? Va a ser la de José Balivián. José Balivián es ahijado, ¿ya? De Andrés de Santa Cruz. Y Andrés de Santa Cruz, cuando él se va a enfrentar a los chilenos que se han instalado en el norte, ¿no? ¿Ya? Han atacado Lima, ¿no? Etcétera, ¿no? Andrés de Santa Cruz deja Bolivia, que era como su centro, ¿no? Y viaja, ¿no? A Lima, ¿no? Viaja al norte y le deja encargado el gobierno a su ahijado, que era una persona de su entera confianza, José Balivián, ¿no? Pero con lo que no va a contar Santa Cruz, ¿no? Es que cuando él deja Bolivia, ¿no? Y le deja a José Balivián lo traiciona, ¿no? Entonces planea más bien un levantamiento en Bolivia, ¿no? Incluida también Puno, ¿no? Como parte del Estado sur peruano, ¿no? Entonces, al final, José Balivián le dice, ¿no? Que ni se le ocurra regresar a Bolivia, porque ahorita todo Bolivia, ¿no? Y Puno, ¿no? Está en contra de él, ¿ya? Entonces, al final, Santa Cruz acaba pues arrinconado en Yungay, ¿ya? Entonces, digamos que Yungay, ¿no? La derrota final de Santa Cruz es producto, ¿no? Eh, de toda una serie, ¿no? Ya de traiciones que él ya venía sufriendo, ¿no? Entonces, la derrota final, ¿no? Se da en Yungay, ¿no? Entonces, así es como se desintegra la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Y el Perú vuelve a unificarse, vuelve a ser uno solo, ¿ya? Y Santa Cruz acaba sus últimos días en París, ¿no? En Europa. Entonces, Gamarra, ¿no? Va a asumir como presidente, ¿no? Del Perú, que otra vez ha vuelto a unificarse. Entonces, durante esta época, Gamarra, ¿ya? Va a ser pues Agustín Gamarra, instaura, ¿no? Una constitución súper conservadora de Jauja, ¿ya? Y Agustín Gamarra crea el Colegio Guadalupe, ¿ya? Que está en Alfonso Ugarte, este colegio de hombres, ¿no? Lo crea Gamarra. Y también durante los tiempos de Gamarra es que se descubre el guano, ¿ya? En las islas de Chincha y se empieza a comercializar a través del arrendamiento, ¿no? Arrendamiento significa alquiler, ¿ya? Alquiler. Entonces, Gamarra, ¿no? Él eh, supuestamente, ¿no? Gracias, ¿no? Al apoyo que él brindó a los chilenos, ¿no? Es que Gamarra, ¿no? Va a acabar siendo otra vez presidente del Perú en esta época, ¿no? Entonces, Gamarra ahora, ¿no? Va a emprender una campaña en contra de Bolivia, que en esta época es gobernada prácticamente por José Balivián, por el ahijado de Santa Cruz, ¿no? Entonces Gamarra va a emprender toda una campaña, porque Gamarra sigue con la idea en la cabeza de que el Perú tiene que volver a anexar a Bolivia, ¿no? Entonces, Gamarra envía un ejército, ¿no? Y es en la batalla de Ingavi, ¿no? En noviembre de 1841, en donde Gamarra acaba falleciendo. Para los bolivianos es súper importante la batalla de Ingavi porque allí es en donde ellos sellan su independencia, ¿ya? Por parte del Perú, ¿ya? Entonces, para los bolivianos era vital, ¿no? Ganar Ingavi, ¿ya? Entonces, muere Gamarra, incluso hay un cuadro, ¿no? Muy famoso en donde se ve a Gamarra que está ascendiendo a los cielos, ¿no? Como todo un angelito, ¿ya? Entonces, terrible, ¿no? Gamarra. Y ahora vamos a hablar de la anarquía militar, ¿no? Muere Gamarra y estalla un periodo de anarquía militar terrible en el país, ¿no? Entra un caudillo, al día siguiente
otro caudillo le está dando golpe de estado, al día siguiente hay otro caudillo, ¿no? Cada quien eh, intenta, ¿no? quedarse con el poder, ¿no? Entonces, durante 4 años vamos a vivir ya en la completa, ¿no? anarquía militar, hasta que vamos a tener relativa estabilidad durante el gobierno del directorio de Manuel Vivanco, ¿ya? Relativa estabilidad, ¿por qué? Porque su gobierno en realidad solamente dura 6 meses, ¿no? Pero para la inestabilidad política de la época, 6 meses era bastante, ¿no? Entonces, Ramón Castilla le acaba dando golpe de estado a Manuel Vivanco. Y así es como vamos a hablar de la prosperidad falaz, ¿ya? De la prosperidad falaz, ¿no? Basadre se burlaba, decía que el Perú era como un mendigo sentado en un banco de oro, ¿no? Que siempre que el Perú ha tenido plata, ¿no? La ha malgastado, no ha sabido aprovechar la oportunidad, ¿no? Que se le ha brindado. Entonces, en esta época vamos a ser millonarios gracias al yuan, ¿no? Millonarios. Entonces, hay altos ingresos, ¿no? El 80% de los ingresos del Estado Nacional provenían del guano en esta época, ¿ya? ¿Por qué el guano? Porque el guano es un fertilizante natural de bajo costo de producción, ¿ya? Es un fertilizante barato, ¿ya? Que rinde un montón. Y en esta época tiene una gran demanda por parte de las superpotencias europeas que están en pleno proceso de segunda revolución industrial, ¿no? Tenemos a Inglaterra, que es primera potencia mundial en la época, ¿no? Inglaterra va a ser nuestra principal compradora, ¿ya? Entonces, desgraciadamente, ¿no? Como les comentaba, ¿no? La plata se malgasta y no se llega a fomentar la industria nacional, ¿no? Más bien aparecen, ¿no? Los nuevos ricos de la época, ¿no? Los nuevos ricos hacen fortuna gracias, ¿no? a los negocios del guano, ¿no? Y acá pues aparecen los Miro Quesada, ¿no? Los Prado, ¿no? Los Pardo, que se vuelven ricos y poderosos gracias al guano, ¿ya? Entonces, desgraciadamente, ¿no? Estos nuevos ricos no invierten en industria nacional, sino invierten en banca, ¿no? Ponen bancos, ¿no? ¿Ya? Fomentan el capital financiero, ¿ya? Pero el Perú no se industrializa, ¿ya? Y también estos ricos, en lugar de exportar, prefieren importar, ¿no? Entonces, en lugar de vender, más bien nosotros gastamos, más bien nosotros compramos, ¿no? Y esto a la larga no va a favorecer la economía peruana, ¿no? En el aspecto social, ¿no? Se promueve la inmigración asiática, la inmigración de los chinitos culíes, ¿no? Acá al Perú, y también la inmigración europea, la inmigración de alemanes, ¿ya? De italianos, de belgas, ¿no? Acá al Perú, ¿ya? En el aspecto político, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Donde hay plata, ¿no? Siempre va a estar allí la tentación, ¿no? ¿Ya? Y con la tentación, pues está allí la corrupción, ¿no? Em, Vamos a ver, ¿no? En un ratito gobiernos, ¿no? Que desgraciadamente van a terminar, pues, abusando, ¿no? Eh, de la plata del guano y la van a terminar malgastando en actos de corrupción terribles, ¿ya? Esto lo vamos a ver en un ratito, ¿ya? Y también hay una mayor presencia del Estado, ¿no? Debido, ¿no? a que el Estado es más poderoso gracias a toda la plata que tiene, producto del guano, ¿ya? Y acá, ¿no? Es en donde surge esta oligarquía del guano, ¿no? Estos nuevos ricos, por así decirlos, ¿ya? Entonces, acá se ve, ¿no? Cómo el Perú, ¿no? ¿no? Está haciendo, pues, prácticamente, pues, se le está quitando todo lo que tiene, ¿no? Hace alusión, ¿no? Al gobierno de Rufino Echenique, ¿no? Uno de los más corruptos, ¿no? De la historia del Perú, ¿ya? Que le está exprimiendo, ¿no? Todo lo que puede al Perú en esta época. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar del primer gobierno de Ramón Castilla, ¿ya? Durante el gobierno de Ramón Castilla, el 80% de los ingresos del Estado peruano provenían del guano. Entonces, con toda la plata que hay, ¿ya?
Castilla decreta esta ley de la consolidación de la deuda interna, que consiste en lo siguiente, ¿no? En que ahora que hay plata, se le puede pagar, ¿no?, a la gente que dio dinero durante la Guerra de Independencia. O sea, sí había gente que había donado, ¿no? Había dado plata y que no se le había pagado. Eso era cierto, ¿ya? El problema es cómo se paga esta deuda, ¿ya? Ese es el problema, ¿ya? Ahora, Castilla, ¿ya?, va a cambiar la comercialización del guano, ¿no? Deja de lado el arrendamiento, ¿no? Y más bien va a utilizar ahora la consignación, ¿no? La consignación funciona de la siguiente manera, ¿no? Según esta idea de la consignación, ¿no?, el sistema de consignación, ¿no?, el consignatario va a ser una especie de intermediario entre el Estado peruano, ¿no?, y Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Entonces, el consignatario, cada vez que logra una venta con Inglaterra, con Francia, ¿no?, se le va a dar una comisión, ¿ya?, por cada venta que haga del guano, ¿no? Y el resto se lo va a dar al Estado peruano. Entonces, acá el sistema de consignaciones va a estar en manos, ¿no?, de Gibbs, ¿ya? Ahora, durante los tiempos de Castilla, ¿no?, es que se fomenta la inmigración de los chinitos culíes al Perú, ¿ya? Se da la inmigración de los chinitos culíes que le debían plata. Bueno, en realidad trabajaban para su mandarín y el mandarín había contraído deudas, ¿no? Entonces, cuando el Estado peruano compra las deudas de los mandarines, es que los chinitos culíes tienen que venir a trabajar al Perú para pagar estas deudas, ¿no? Entonces, acá se trata muy mal a los chinitos culíes, eh, se los encadena, ¿no? Se los trata casi como esclavos, ¿no? Y se los pone a trabajar en las haciendas costeras, ¿no?, azucareras, ¿ya?, en la costa, ¿ya? Entonces, estos chinitos, cuando acaban de pagar la deuda de su mandarín, ¿no?, muchos de ellos ya no regresan a China, sino que se quedan, ¿no?, y ponen un pequeño negocio acá en el Perú, ¿no?, y se instalan en el barrio chino, ¿ya? Entonces, a los chinitos se les echa la culpa de todo, ¿no? Si hay epidemia de fiebre amarilla, se les echa la culpa a los chinitos, ¿no? Durante la epidemia de la fiebre amarilla, ¿no?, si morían los chinitos culíes, ¿no?, no se los enterraban, sino tiraban los cuerpos de estos al mar, ¿no? Entonces, terrible, ¿no?, el abuso, ¿no?, que se comete contra los chinitos culíes, ¿ya? Y también se crea el ferrocarril Lima-Callao, ¿no?, que es como el metropolitano de la época, ¿ya? Ahora, Castilla era Pinky Friend de Rufino Echenique. Entonces, Castilla va a estar a favor que Rufino Echenique sea el próximo presidente del Perú. El problema es que Rufino Echenique va a estar envuelto en dos escándalos de corrupción, ¿ya? En dos escándalos de corrupción. El primer escándalo de corrupción se va a dar durante la firma de este famosísimo tratado, ¿no?, de Herrera da Ponte y Ribeiro con el Brasil, en el cual, pues, nosotros entregamos miles, ¿no?, de hectáreas, ¿ya?, de selva amazónica, ¿no?, a cambio que los brasileños nos den libre acceso, ¿no?, ¿ya?, por el Amazonas al Atlántico, ¿no? A cambio de eso vamos a entregarle un montón, ¿no?, de nuestra Amazonía peruana a los brasileños. Entonces, ese es el primer escándalo de corrupción de Rufino Echenique. El segundo escándalo de corrupción, ¿ya?, va a ser, ¿ya?, la continuidad, ¿no?, del pago de la consolidación de la deuda interna, ¿ya? Rufino Echenique la va a llevar, pues, a niveles de corrupción ya insospechables, ¿ya?, inauditos, ¿ya? En esta época, ¿no?, bastaba tu palabra para que te dieran dinero, ¿no? Supongamos, tú decías, mi abuelo, ¿no?, dio durante la Guerra de Independencia 1.000.000 de pesos. Y en realidad, ¿no?, tu abuelo, supongamos, solamente dio 50 pesos, ¿no? Pero bastaba tu palabra, ¿no?, para que te dieran esa cantidad de plata, sobre todo si eras amigo del presidente, ¿no? Entonces, acá hay gente, ¿no?, que va a cobrar
2 veces, hasta 3 veces, y montos exorbitantes, ¿no? Entonces acá es en donde el pago de esta ley de consolidación de la deuda interna ya se convierte pues en un acto de corrupción ya terrible, ¿no? Y acá es en donde se malgasta, ¿no? La plata del guano, ¿no? En lugar de fomentar la industria, ¿no? En lugar de fomentar la exportación, ¿no? Acabamos pues malgastando la plata, ¿ya? Entonces, estos dos escándalos de corrupción, ¿no? Van a hacer pues que Ramón Castilla se rebele en contra de Rufino Echenique y que lidere, ¿no? Una revolución liberal. Castilla, a pesar que no es liberal, tranza con los liberales, ¿ya? Sobre todo con los hermanos Gálvez, ¿no? Para tumbarse el corrupto gobierno de Rufino Echenique. Y Castilla, ¿no? Empieza a ofrecer a los negros, ¿no? A la población africana, ¿no? A los esclavos que todavía existen en el país, la manumisión, ¿no? De la esclavitud, ¿ya? A cambio que estos la apoyen en su revolución liberal, ¿no? Y Castilla les dice a los indígenas, ¿no? Que si lo apoyan, él va a eliminar el pago del tributo indígena. Entonces, con el apoyo de toda esta gente, es que Castilla, ¿no? Logra, pues, eh, erradicar a Rufino Echenique del gobierno. Y así es como Ramón Castilla entra a gobernar por segunda vez, ¿ya? Entonces, durante esta época, ¿no? Vamos a tener para variar una breve guerra con el Ecuador, con uno de nuestros vecinos, y el tratado de paz, ¿no? Que se firma, ¿no? Es el tratado de Mapasingue, ¿no? Ahora, este tratado de Mapasingue se va a firmar, ¿no? Con uno de los 4 caudillos ecuatorianos, ¿no? Con el que parecía que estaba ganando la guerra, porque Ecuador, ¿no? Se encontraba en una guerra civil en esta época, ¿ya? Entonces, así es como Ramón Castilla, ¿no? Eh, va pues a liderar, ¿no? Este segundo gobierno. Se crea un sistema de alumbrado a gas, ¿no? Para Lima, se moderniza Lima, ¿ya? En este segundo gobierno. Castilla crea una constitución moderada de 1800, perdón, una constitución liberal, ¿ya? De 1856, ¿no? Para favorecer a sus aliados, a los liberales, ¿no? Pero Castilla no es liberal, ¿no? Castilla es más, tira más para conservador. Entonces, cuando rompe su alianza con los liberales, en 1860, es que Castilla hace una nueva constitución. Y esa constitución, esta va a ser la constitución moderada de 1860, que va a ser la más larga de la historia del Perú, porque va a durar hasta 1920, ¿no? Hasta los tiempos de Leguía, dura 60 años, ¿no? Entonces, acaba el gobierno de Castilla, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la guerra contra España, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los españoles le han vuelto a echar el ojo al Perú, ¿ya? Porque ahora somos millonarios, tenemos un montón de plata, somos ricos, ¿no? Y los españoles, que en esta época han perdido casi todas sus colonias en América Latina, ¿no? Ven pues en recuperar el Perú, ¿no? Como una oportunidad de oro, ¿no? Para apropiarse del guano, ¿ya? Entonces los españoles envían una misión científica acá al Perú, que de científica no tenía nada, porque estaba compuesta de barcos de guerra, ¿ya? Entonces, en el Perú, ¿no? Gobernaba Juan Pezet. Entonces, va a haber un incidente, ¿ya? En la hacienda de Talambo, en donde se van a enfrentar trabajadores peruanos con trabajadores españoles. Y producto de este enfrentamiento es que un español va a morir. Entonces, el gobierno español se agarra de esto, ¿no? Para pedirle explicaciones al Perú, ¿no? Incluso envían a un regio comisario, ¿no? A Salazar y Mazarredo, ¿no? ¿Ya? Y los españoles ya nos están tratando como si todavía siguiésemos siendo colonia de ellos, ¿no? Entonces,
al final, los españoles, ¿no?, toman posesión de las islas guaneras de Chincha y empiezan a comercializar el guano como si fuera de ellos. ¿Ya? Entonces, para colma de males, ¿no?, el presidente de esta época, ¿no?, ¿ya?, Juan Peset, firma ese tratado de Vivanco Pareja con los españoles. Y este tratado de Vivanco Pareja dice, ¿no?, que el Perú, ¿no?, se compromete, ¿no?, a pagar, ¿no?, los gastos, ¿no?, de las guerras de independencia, ¿no?, estipulados en la capitulación de Ayacucho, ¿no? Entonces, la gente explota, ¿no? Dice, ¿cómo el presidente se va a prestar para el juego, ¿no?, de los españoles, ¿no? Entonces, este tratado, ¿no?, se le va a conocer como el Tratado de la Vergüenza Nacional, ¿no? Entonces, Mariano Ignacio Prado, ¿ya?, se va a rebelar desde Arequipa, ¿ya? ¿Ya? Y va a decir, ¿no?, que hay que devolverle la dignidad a la nación peruana, ¿no? ¿Ya? Entonces, al final Juan Peset huye, ¿no?, se va del país y los españoles, ¿no?, planean reconquistar no solo el Perú, sino el resto de sus excolonias, ¿no? Chile, Ecuador, ¿ya? Entonces, el Perú se va a ver obligado, ¿no?, a hacer una cuádruple alianza, ¿no?, con nuestros vecinos para impedir que los españoles nos reconquisten como colonia, ¿ya? Entonces, así es como se va a dar el combate de Aptao, ¿no?, en donde pues peruanos y chilenos nos vamos a enfrentar a los españoles, ¿no? Los españoles van a acabar destrozando el puerto de Valparaíso en Chile y van a querer hacer lo mismo con el puerto de Callao, ¿no? Y así es como se va a dar el combate del 2 de mayo. Y el combate del 2 de mayo va a sellar la independencia de América Latina en realidad, ¿ya? Porque la gente de Callao, ¿no?, los peruanos, ¿no?, van a impedir que los españoles incendien el Callao, ¿no?, y ganen esta guerra. Entonces, así es como se sella la independencia de toda América Latina, bueno, parte de América, y nunca más los españoles han vuelto a reclamar el Perú como territorio suyo, ¿ya? Nunca más. Entonces, vamos a hablar del gobierno de Mariano Ignacio Prado. Él ya le llega la noche, ¿ya? ¿Por qué? Porque el guano ha dejado de ser rentable, porque le ha aparecido la competencia, que es el salitre, y para colmo de males, ¿no?, nos hemos quedado endeudados tras la guerra, ¿no?, contra España. Una guerra siempre es carísima, es costosa, ¿no? Entonces, ahora ya no tenemos los ingresos de antes y encima tenemos que pagar los gastos, ¿no?, contraídos durante la guerra, ¿no?, contra España. Entonces, acá ya empieza nuestra crisis económica. Y durante el gobierno de José Balta, ¿no?, durante el gobierno de José Balta, ¿no?, es que el Estado iba de mal en peor, no podíamos ni siquiera pagar nuestra deuda externa. Entonces José Balta, ¿no?, tiene como ministro a pues al califa Nicolás de Piérola, y Nicolás de Piérola le dice, ¿no?, que lo que tiene que hacer, ¿no?, el Perú es quitarle negocio a los consignatarios del guano, quitarle el negocio a los Miro Quesada, a los Parro, a los Prado, ¿no?, y dárselo, ¿no?, ¿a quiénes?, ¿no?, a la Casa Dreyfus, ¿no?, una casa, ¿no?, judeo-francesa, y que la Casa Dreyfus controle el monopolio del guano a cambio del pago de la deuda externa. Entonces, José Balta acepta, ¿no?, acepta, y así es como se le quita el negocio de sus vidas a los consignatarios del guano. Y los consignatarios del guano, furiosos, ¿no?, le van a declarar la guerra, ¿no?, a Piérola, ¿no?, se le van a tener jurada al califa Piérola. Y los consignatarios del guano van a crear el primer partido civil en la historia del Perú, ¿ya? Entonces, el partido civil está conformado por los ex consignatarios del guano, que se han reunido, ¿no?, para postular, ganar las elecciones y tener el poder en esta época, ¿no? Ahora, durante los tiempos de José Balta es que se crea el Parque de Exposición, el Hospital 2 de Mayo, ¿ya?
Y desgraciadamente se empiezan a pedir préstamos, a pesar que ya estábamos endeudados, se empiezan a pedir más préstamos, ¿no? Y se contrata a ese arquitecto Enrique Meix, ¿no? Para que cree, ¿no? Toda una red, ¿no? Ferroviaria, ¿no? Que al final ni siquiera va a servir, ¿no? Entonces, al final, la gente del Partido Civil gana, ¿no? Las elecciones, y esto va a provocar la rebelión de los hermanos Gutiérrez, ¿no? Tomás, Marcelino, Marceliano, Silvestre, ¿no? Se rebelan, ¿no? Y planean el magnicidio, el asesinato del presidente Balta, ¿no? Lo asesinan y la población se enfurece y captura a los hermanos Gutiérrez, ¿no? Los linchan, ¿no? Los ahorcan, los queman, ¿no? Y los cuelgan de la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Entonces, así acaba, ¿no? Esta sublevación de los hermanos Gutiérrez. Y entramos al primer civilismo. Luego de 50 años, ¿ya? De ser gobernados por los militares, recién vamos a ser gobernados por civiles, ¿ya? Que son los exconsignatarios del Guano, que se han convertido en una agrupación política para defender, obviamente, sus intereses como grupo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, que es el primer presidente, ¿no? Civil en la historia del Perú, ¿no? Pardo y Lavalle descubre salitreras en Tarapacá. Tarapacá en esta época es peruano, ¿no? Y el salitre en esta época es el nuevo boom, ¿no? Económico. Los europeos compran salitre porque el salitre tiene dos funciones. Uno, sirve de fertilizante natural y dos, ¿no? Sirve para fabricar armas, ¿no? Para la pólvora, ¿no? Entonces, el salitre es muy útil. Entonces, Pardo y Lavalle cree que en el salitre está la clave para que el Perú salga de la crisis económica en la que está, ¿ya? Entonces, él, ¿no? Empieza a nacionalizar las salitreras peruanas de Tarapacá. Y esto no le va a gustar, ¿no? Ni a los comerciantes peruanos, ¿no? Ni a los chilenos, ni a los bolivianos que también explotan, ¿no? Las salitreras de Tarapacá. Pero bueno, se nacionaliza. En esta época, Pardo y Lavalle va a cometer, ¿ya? El gravísimo error de firmar un tratado de defensa secreto con Bolivia, que de secreto no tenía nada, todo el mundo sabía la existencia de este tratado, ¿ya? Y por último, durante el gobierno de Pardo y Lavalle se crea la UNI, ¿no? La Universidad Nacional de Ingeniería, la Agraria, ¿no? La Universidad Agraria La Molina se crea en esta época, ¿ya? En esta época se crean escuelas, ¿no? Normales, ¿ya? Y se reforma, ¿no? Educativamente San Marcos, ¿ya? Luego del gobierno, ¿no? De Pardo y Lavalle vamos a tener el segundo gobierno de María de Ignacio Prado, ¿no? Él va a tener la oposición de los pirolistas, ¿no? Los pirolistas odian a los civilistas, ¿no? Que son los exconsignatarios de Guano, ¿ya? Entonces, durante el gobierno de María de Ignacio Prado es que se da inicio a la guerra con Chile, ¿no? Entonces, la guerra con Chile es conocida como la guerra del salitre, ¿no? Em, la guerra de los 10 centavos, ¿no? La guerra del Pacífico, ¿no? Con esos nombres se le conoce también a la guerra con Chile, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el contexto? El Perú está en bancarrota, ¿ya? El Perú no puede ni siquiera pagar su deuda externa, ¿no? Y va a estar pensando todavía en meterse en una guerra. No, imposible. Nosotros no estábamos preparados para una guerra, ¿no? ¿Ya? Y encima el Perú había pasado, ¿no? Por una época de caudillismo militar, ¿no? Que le había impedido, ¿no? Crecer, ¿no? Económicamente hablando, ¿no? Sólidamente hablando, ¿no? Entonces, Chile sí la tenía clara. Chile tenía pues años preparándose para la guerra del Pacífico, ¿no? Chile había pues comprado armas relativamente nuevas, ¿no? Tenía un ejército pagado, ¿no? ¿Ya? Entonces, Chile sí estaba preparado para la guerra. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Si se dan cuenta, el mapa del Perú era muy diferente, ¿no? Al mapa actual en esta época, ¿no? En primer lugar, antes de la guerra con Chile, ¿no? ¿Ya? El Perú, ¿no? Tiene, ¿no? Arica, ¿no? Tiene Tarapacá, ¿no? ¿Ya? Y el Perú, ¿no? No limita con Chile, si se dan cuenta, ¿no? El Perú solamente limita con Bolivia. Y Bolivia tiene salida al mar en esta época,
¿ya? Antes de la guerra con Chile. Ahora, después de la guerra con Chile, obviamente, ¿no? Los chilenos salen ganadazos, ¿no? Y los chilenos acaban creciendo, ¿ya? Acaban creciendo hasta aquí, ¿no? Entonces, los chilenos crecen como la tercera parte de su territorio, luego de esta guerra contra el Perú, ¿no? Y contra Bolivia, ¿no? Entonces los chilenos salen ganadazos, ¿no? El objetivo, ¿no? principal de esta guerra con Chile, ¿no? No solamente es que Chile extienda su territorio, sino que los chilenos quieren las salitreras bolivianas, ¿no? que están aquí en Antofagasta, ¿no? Y también quieren las salitreras peruanas, que están en Tarapacá. ¿Ya? Entonces los chilenos quieren las salitreras, por eso es que se da esta guerra, ¿ya? Ahora, esta guerra, ¿no? era entre Chile y Bolivia. Nosotros no teníamos nada que ver en esta guerra, nada, nada que ver, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el pleito, no? Había asumido Hilarión Daza como nuevo presidente boliviano y él crea un impuesto, ¿no? De 10 centavos por cada quintal de salitre extraído por parte de los chilenos. Entonces los chilenos se enfurecen y rompen relaciones diplomáticas con los bolivianos, se niegan a pagar este impuesto y es más, ¿no? Los chilenos le acaban declarando la guerra a Bolivia. Y los chilenos, ¿no? Empiezan a llevar tropas chilenas a que tomen control sobre las salitreras de Antofagasta, en Bolivia. Entonces nosotros, ¿no? Los peruanos, tan buenas gentes, ¿no? Nos metemos, ¿no? De mediadores, ¿no? A pacificar, a calmar las aguas, ¿no? Y mandamos una expedición, ¿no? Una misión, ¿no? De Lavalle, ¿no? Y esta misión diplomática fracasa, ¿no? Porque los chilenos, ¿no? Van a decir, pero ¿y ustedes qué se meten, no? Nosotros sabemos que ustedes se meten porque en realidad ustedes han firmado un tratado de defensa secreto, ¿no? Con los bolivianos. Por eso es que se están metiendo. Entonces, bajo este pretexto, es que los chilenos nos acaban declarando la guerra a nosotros el 5 de abril de 1879, ¿no? Entonces, así acabamos metidos en una guerra que nunca quisimos, nunca buscamos, ¿ya? Y que acabamos perdiendo. ¿Sí? Entonces, primero se da la campaña marítima, ¿ya? Durante esta campaña marítima, obviamente, pues, el objetivo de los chilenos, ¿ya? Es controlar el mar, ¿ya? Los chilenos quieren controlar el mar, porque en esta época el mar, ¿no? Es la vía de transporte más rápida que existe en el siglo XIX. Entonces, una vez que los chilenos tomen el mar, ¿no? Para los chilenos ya va a ser muy fácil tomar las salitreras, que es el verdadero objetivo de ellos. Entonces, por eso es que ellos empiezan con las campañas marítimas, ¿ya? Entonces, desde un inicio, ¿ya? Desde el combate de Iquique, es que ya nos va mal, ¿no? Porque durante el combate de Iquique vamos a perder a la Independencia, que era pues la fragata más nueva que teníamos en esta época, ¿ya? Y después, ¿qué cosa nos va a quedar? Nos va a quedar la Unión, ¿no? Que es relativamente nueva, ¿no? Y el Huáscar, ¿no? Que el Huáscar ya es una nave pues reensamblada, ¿no? Entonces, durante pues el combate de Angamos, desgraciadamente, el caballero de los mares, ¿no? Miguel Grau, ¿no? Tratando de proteger a la Unión, ¿no? Que era una embarcación más nueva, ¿no? Y más rápida, ¿no? La Unión quería llegar a buen puerto, al Callao. Entonces el Huáscar, ¿no? Estaba resguardándolo, ¿no? Entonces se aparecen los chilenos y le tiran una granada a la cabina de Huáscar, que era comandada por Miguel Grau, y así muere, ¿no? En el acto. Entonces, los chilenos, ¿no? acaban tomando el Huáscar, ¿no? Y hasta el día de hoy lo tienen, ¿no? Entonces, así es como rapidito, ¿no? Los chilenos toman el control de las vías marítimas, ¿ya? Entonces, ahora los chilenos ya tienen el control del mar y ahora se van tras las salitreras e inician, ¿no? Las campañas terrestres del sur, ¿no? Entonces, a pesar que en Tarapacá hay una breve victoria peruana, ¿no? Hay una breve victoria en Tarapacá, el resto va a ser, pues, derrotas, ¿no? Derrota en Pisagua, ¿ya? Derrota en San Francisco,
Los chilenos obviamente tenían un ejército mejor preparado, ¿no? Mejor adiestrado, ¿no? Mejor pagado, ¿no? Y nos superaban infinitamente en número, ¿no? O sea, los peruanos, ¿no? Llevaban un ejército, ¿no? De poco más de 1000 personas, ¿no? En cambio, los chilenos tenían ejércitos, ¿no? De 6000, 7000 personas, ¿no? Entonces era como uno, ¿no? Contra 6, ¿no? O 1 contra 7, ¿no? Entonces, imposible ganar, ¿no? Entonces, durante esta época es que Mariano Ignacio Prado, ¿no? ¿Ya? Que en esta época estaba en Arica, regresa a Lima. Y en Lima, Mariano Ignacio Prado hace una colecta pública, ¿ya? Entonces todo el mundo da hasta lo que no tiene, ¿no? ¿Ya? Le da todo, ¿no? Lo que tiene a Mariano Ignacio Prado, porque Mariano Ignacio Prado dice, ¿no? Que él con esta plata que acaba de recaudar va a viajar a Europa y va a comprar armas, ¿no? Y va a regresar, ¿ya? Con nuevas embarcaciones para enfrentarnos a los chilenos, ¿ya? Y así es como hasta el día de hoy seguimos esperando el regreso de Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Entonces, Mariano Ignacio Prado, cuando se va, deja a un viejito, a Luis Lapuerta, en el gobierno. Pero nadie le va a hacer caso, ¿no? A este viejito. Y al final, ¿no? El califa Nicolás de Piérola acaba dando pues golpe de estado y así es como inicia el primer gobierno del califa Piérola, ¿no? Le da golpe de estado, ¿no? ¿Ya? Y la Junta de Notables de Lima lo reconoce, ¿no? Reconoce su gobierno, ¿ya? Entonces, en esta época, ¿ya? Es en donde se va a dar la batalla del Alto de la Alianza. En la batalla del Alto de la Alianza, los peruanos y los bolivianos estábamos enfrentándonos a los chilenos y los bolivianos en medio de la batalla huyen, ¿ya? Huyen y abandonan la guerra y nos dejan a nosotros solitos, a los peruanos, a enfrentarnos con los chilenos, ¿no? Entonces, se convierte en una masacre nuevamente para las tropas peruanas, ¿no? Y en Arica, ¿no? Arica en esta época era peruana, ¿no? En Arica, ¿no? El coronel, ¿no? Francisco Bolognesi prácticamente se inmola, ¿no? Por el Perú, ¿no? Y literal, ¿no? Acá dice su famosa frase, ¿no? Hasta quemar el último cartucho, ¿no? Igual, poco más de 1000 peruanos, ¿no? Se enfrentan a más de 6000 chilenos, ¿no? Entonces, a pesar que los chilenos le habían dicho a Bolognesi que se rinda, ¿no? En Arica, pero él se niega, ¿no? Y se enfrenta más bien hasta el último, ¿no? Entonces, como consecuencia de todo esto, es que ya los chilenos, ¿no? Ya se apoderaron de las salitreras, ¿no? Que era lo que querían. Entonces, los chilenos ya han ganado la guerra, ¿no? Si se dan cuenta, los chilenos, ¿no? Ya tomaron el control de las salitreras de Antofagasta en Bolivia, ¿no? De la salitrera de Tarapacá en Perú, ¿no? Los chilenos ya tienen lo que querían, que eran las salitreras. Entonces, a los chilenos solamente les falta, ¿no? Que alguien les reconozca el triunfo, que alguien les firme un papel, ¿no? Que reconozca que sí, ¿no? Que ellos han ganado la guerra. Entonces, así es como se van a dar, ¿no? Estas campañas, ¿no? Sobre Lima, ¿no? Entonces, en Lima, ¿no? Llegan los chilenos en enero, ¿no? De 1881, ¿ya? Y los chilenos atacan Lima porque es el núcleo de poder, ¿no? Acá vive la gentita en Lima, ¿ya? Y atacan sobre todo Chorrillos, porque Chorrillos es el balneario, ¿no? Más exclusivo de la época, ¿no? Es en donde la élite tiene sus casotas, ¿no? De playa, ¿ya? Entonces, los chilenos destrozan Chorrillos, ¿no? Y por eso, ¿no? Es que se van a dar, ¿no? En enero de 1881, las batallas de San Juan, ¿no? Y Miraflores, ¿no? Y en San Juan, las tropas peruanas acaban pues huyendo hasta el Morro Solar de Chorrillos, ¿no? Y se convierte en una masacre. Y en Miraflores, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, acá Pierola es herido, ¿no? Y Pierola acaba huyendo hacia la Sierra Central en esta época, ¿ya? Entonces, Pierola huye y el que va a asumir el gobierno va a ser Francisco García Calderón, ¿no? A su gobierno se le conoce como la Magdalena, ¿no? Porque su gobierno se va a instalar en lo que hoy día vendría a ser buena parte de Pueblo Libre, ¿no? Y este viejito es un abogado ya jubilado, ¿no? Excivilista, y este abuelito se va a negar a firmarles cualquier tipo de papel a los chilenos, se niega, ¿no? Y por esto es que los chilenos lo deportan a Chile, ¿ya? En venganza.
Entonces, ¿ya? Se va a dar la resistencia, ¿no? De la Breña, ¿no? Con el Brujo de los Andes, con Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Él va a organizar, ¿no? Junto con las montoneras, junto con las guerrilleras, ¿no? La resistencia en la Sierra Central y en la Sierra Sur, ¿no? Y va a tener importantes victorias, ¿no? En Pucará, Barcavalle, Concepción, ¿no? Pero desgraciadamente va a perder, ¿no? ¿Ya? En la campaña, pues, en Huamachuco, ¿ya? En la sierra del norte del país, ¿no? En La Libertad pierde el Brujo de los Andes, ¿no? Y mientras él, ¿no? Trataba de organizar la resistencia, Miguel Iglesias ya estaba transando con los chilenos, ¿no? Miguel Iglesias da el grito de Montán, ¿no? Que es la rendición peruana, ¿no? El alto al fuego, ¿no? Y Miguel Iglesias les firma, ¿no? El tratado que tanto querían los chilenos, ¿no? Que era el Tratado de Ancón, ¿no? Entonces, los chilenos de alguna u otra manera reconocen a Miguel Iglesias como presidente del Perú y Miguel Iglesias a cambio, ¿no? Les firma el Tratado de Ancón, ¿no? Que reconoce, ¿no? Que el Perú perdió la guerra, ¿no? Y se da pues por siempre y para siempre, ¿no? Las salitreras de Tarapacá, ¿no? A Chile, ¿no? Y Tacna y Arica supuestamente deben quedar en posesión chilena por 10 años, ¿ya? Supuestamente, ¿no? Según el Tratado de Ancón. Y después de estos 10 años tiene que haber un plebiscito, ¿ya? Y por esto después vamos a tener problemas con Chile. Esto lo voy a explicar en un ratito. Y también se entrega, ¿no? 1 millón de toneladas de guano, ¿ya? Entonces, consecuencias, ¿no? Si el Perú, antes de entrar a la guerra de Chile, ¿no? Con Chile, estábamos en quiebra, en bancarrota, no podíamos pagar la deuda externa, nadamos en inflación. Después de la guerra, ¿no? Nos va a ir pero 1000 veces peor, ¿ya? Entonces, hay conflictos, ¿no? La gente sale a protestar en las calles porque tienen hambre, ¿no? Y esto va a favorecer el surgimiento de los caudillos, ¿no? Los caudillos, ¿no? Que han perdido una guerra, ¿no? La guerra con Chile, se van a creer con todo el derecho del mundo de gobernarnos en esta época. Y así es como vamos a hablar del segundo militarismo, ¿no? Es el retorno de los militares al poder, ¿ya? De una guerra, ¿no? Que hemos perdido, ¿no? Y estos militares, ¿no? La mayoría tienen partidos políticos, ¿ya? Trabajan con partidos políticos. Entonces, vamos a hablar del gobierno de Miguel Iglesias, ¿no? El que firma la rendición con los chilenos, ¿no? Entonces, Miguel Iglesias reabre la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Y le va a encomendar a Ricardo Palma, ¿no? Que la reconstruya, porque los chilenos se van a llevar todos los libros de la BNP, de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Miguel Iglesias reabre San Marcos, ¿ya? San Marcos había sido utilizada, ¿no? Como caballería, como establo, ¿no? Por los chilenos durante la guerra con Chile, ¿ya? Y después, como hay crisis económica, Miguel Iglesias decide instaurar la contribución personal, ¿no? Que es un impuesto que supuestamente debían pagar todos los ciudadanos, pero para la mayoría de personas, ¿no? Para Tusparia, ¿no? Pedro Pablo Tusparia, esta contribución personal no era otra cosa, ¿no? Que la vuelta al pago del tributo indígena, y por eso es que se revela, ¿no? Y de esto es que se va a aprovechar el brujo de los Andes, Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Para darle golpe de estado a Miguel Iglesias, ¿no? ¿Ya? Y aplicando la técnica de la Guaripampeada es que Andrés Avelino Cáceres llega al poder, ¿no? Andrés Avelino Cáceres va a ser afín al Partido Constitucional. Y Cáceres empieza a emitir la maquinita, ¿no? Y la maquinita solamente va a producir más inflación. Entonces Cáceres no sabe qué hacer y empieza a aplicar una política de austeridad estatal. Reduce el número de empleados estatales, ¿no? Y firma el contrato Grace, ¿ya? Con esta casa, pues, inglesa, ¿no? El contrato Grace va a pagar nuestra deuda externa, pero a cambio nosotros vamos a entregar patrimonio nacional peruano a Grace, ¿no? Vamos a darles, ¿no? Libre acceso al Titicaca, ¿no? Eh, Libre acceso a miles de hectáreas, ¿no? De la zona del Acre, ¿no? En la selva peruana, ¿no? Vamos a darles nuestros ferrocarriles por 66 años, ¿ya? Entonces se le da muchísimo a la Casa Grace y por eso es que Cáceres va a ser muy criticado, ¿ya? Y durante los tiempos de Cáceres, ¿no?
es que nos empezamos a ser dependientes de los capitales británicos, ¿ya? Y para variar, vamos a firmar, ¿no?, un tratado, ¿no?, con uno de nuestros vecinos, con el Ecuador, con el que también teníamos problemas. Y acaba Cáceres su gobierno y van a haber elecciones. Va a postular Morales Bermúdez, ¿no?, por el partido de Cáceres, el Partido Constitucional, y se va a enfrentar sobre todo a Piérola, ¿no?, que ha sacado su Partido Demócrata, ¿no? Entonces, Cáceres, para sacar del camino a Piérola, ¿no?, lo mete preso. Entonces, así le deja el camino libre a Morales Bermúdez para que gane las elecciones. Y durante los tiempos de Morales Bermúdez es que se crea la ley de habeas corpus y también hay problemas con Chile. ¿Por qué? Porque se cumplen los 10 años de la firma del Tratado de Ancón. Y según el Tratado de Ancón, pasados los 10 años, Chile tenía que someter a la población de Tacna y Arica a un plebiscito. Y la misma población tenía que elegir si regresaba al Perú, a la patria invisible, o si ya se quedaba como Chile, ¿no? Entonces, nunca se da este plebiscito, los chilenos patean el tablero, incluso hasta ofrecen plata al Perú para que se olviden de Tacna y Arica, ¿no? ¿Ya? Morales Bermúdez muere, ¿ya? Y Andrés Avelino Cáceres va a asumir como presidente otra vez con su partido constitucional, pero este segundo gobierno de Cáceres solamente va a durar unos cuantos meses, porque van a haber levantamientos populares, ¿no?, de montoneras, de guerrilleras en el sur y el norte del país. Y esto va a ser aprovechado por el califa Nicolás de Piérola, ¿no?, quien va a formar una coalición nacional. La coalición nacional no es otra cosa que una alianza política, ¿no?, entre enemigos de toda la vida, entre la gente del Partido Demócrata del califa Piérola, ¿no?, y la gente del Partido Civil, ¿no?, que en realidad odiaban a Piérola, ¿no?, desde los tiempos, ¿no?, de Balta, ¿no?, pero hacen alianza para derrotar a Cáceres. Entonces, el Perú acaba en una guerra civil y al final tienen que intermediar, ¿no?, los ingleses. Entonces Cáceres, ¿no?, ya decide dejar el gobierno y así es como el califa Piérola, ¿no?, asume como presidente, ¿no?, en un segundo gobierno. Durante ese segundo gobierno, una libra peruana, ¿no?, va a valer igual que una libra esterlina inglesa, ¿ya? Entonces, la moneda peruana va a ser súper fuerte, ¿ya? Se inicia el boom del caucho, se descubren caucheras, ¿no?, en la Amazonía, ¿no?, y se empieza a explotar a la gente a través de las correrías, ¿no? ¿Ya? También hay un boom, ¿no?, del azúcar en esta época. En esta época aparecen los varones del azúcar, ¿no? Aparecen grandes haciendas como Cartavio, ¿no? ¿Ya? Eh, ¿Ya? Pomalca, etcétera. Y Piérola, ¿no?, reforma, ¿ya?, el ejército peruano, moderniza el ejército peruano, crea la Escuela Militar de Chorrillos, el servicio militar obligatorio, para que otra vez, ¿no?, no nos vuelvan a agarrar una guerra pues en frío. Y se da un retroceso en cuanto a la reforma electoral, ¿no?, porque Piérola va a decir que los únicos que deben votar, ¿no?, es la gente que sabe leer y escribir. Entonces, el electorado peruano se reduce a solamente el 5%, ¿ya? Pero en el aspecto económico es un buen gobierno. Y ahora vamos a hablar de la República Aristocrática, esta época en donde vamos a ser gobernados por los Prado, los Pardo, los Mero Quesada, los Aspíllaga, ¿no? Se dice que los grandes gamonales, los grandes latifundistas, los grandes hacendados, ¿no?, son los que tienen el poder en esta época. Algunos le llaman segundo civilismo porque es el regreso del partido civil al poder en esta época, ¿ya? Entonces, las clases medias, ¿no?, van a luchar, ¿no?, ¿ya?, por tener más bien ellos el poder. Y las clases medias se van a enfrentar, ¿ya?, a estos señorones, que se reúnen en el Club Nacional, ¿no?, para elegir quién va a ser el próximo presidente del país. Entonces, durante los tiempos de Eduardo López de Romaña es que se firma este tratado de Osma Villazón con Bolivia, ¿no?, el cual va a estipular los límites, ¿no?, del Perú y Bolivia, porque el mapa del Perú
y Bolivia ha cambiado después de la guerra con Chile, ¿no? Entonces, hay que volver a establecer la frontera con Bolivia. Manuel Candamo, ¿no? Es un viejito, ¿no? Que muere, ¿no? Al año de gobierno, ¿no? Pero hace un tranvía. Y después vamos a tener a José Pardo y Barreda, ¿no? El hijo, ¿no? de Manuel Pardo y Lavalle. Él, ¿no? va a promover el libre acceso a las universidades. Con la ley de 1908 se va a permitir que las mujeres ingresen a la universidad, que las clases bajas y las clases medias entren a San Marcos, ¿no? Y durante el primer gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? él entra invitado por el Partido Civil, ¿no? A pesar que Leguía pertenece a la clase media, ¿no? y no a la aristocracia. Entonces, durante el gobierno de Augusto B. Leguía se va a firmar este tratado de Polo Sánchez Bustamante con Bolivia, en donde regalamos territorio a Bolivia, ¿no? Y este tratado de Velar de Río Branco, en donde también regalamos, entregamos territorio al Brasil, ¿no? Entonces, por eso es que siempre a Leguía se le ha acusado de ser un presidente entreguista, ¿no? Que cada vez que entra al gobierno regala territorio peruano. Y durante el gobierno de Pan Grande Willisburg, ¿no? Él se va a oponer a los oligarcas, al partido civil, ¿no? Entonces, durante el gobierno de Pan Grande Willisburg, ¿no? Él lo que va a hacer es tratar de obviar el Congreso, que en esta época es dominado por los leguistas y por la gente del partido civil, ¿no? Y más bien empezar a promover plebiscitos. Y Willisburg acaba promoviendo, ¿no? la jornada laboral de 8 horas para los trabajadores del muelle Dársena del Callao. Y por esto, ¿no? es que Óscar R. Benavides, ¿no? le va a dar golpe de Estado a Williamsburg. Detrás de Óscar R. Benavides están los intereses de los oligarcas del Partido Civil, ¿no? Entonces, Óscar R. Benavides, ¿no? Eh, trata de conciliar, ¿no? con las fuerzas políticas de la época para que lancen, ¿no? a José Pardo y Barreda, ¿no? como presidente otra vez, ¿no? Entonces, durante el primer gobierno de Óscar R. Benavides estalla la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda, ¿no? es que se da la ley, ¿no? de las 8 horas, ¿no? pero ya a nivel nacional, ¿ya? Y también se da el levantamiento de Rumimaki, ¿no? Cuyo sueño es restaurar, ¿no? el imperio del Tahuantinsuyo en pleno siglo XX, ¿ya? Y para acabar la clase, vemos una línea de resumen de lo que hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Hoy hemos trabajado desde el siglo XIX hasta el siglo XX, ¿ya? Hemos trabajado un montón, hemos hablado de la independencia, la corriente libertadora del norte, del sur, ¿no? Hemos visto el primer militarismo, ¿no? Que se subdivide en un caudillismo y en una época de prosperidad falaz, ¿no? Donde somos millonarios, pero desgraciadamente malgastamos la plata del yuan, ¿no? En 1872, acuérdense que asumen los civiles, ¿no? ¿Ya? Aparece el primer civilismo, ¿ya? Que dura, ¿no? prácticamente hasta la guerra con Chile, ¿no? Entonces, perdemos la guerra con Chile, ¿no? ¿Ya? Y se da esta etapa de la reconstrucción nacional, ¿no? Que se divide en un segundo caudillismo, ¿no? Y después el segundo gobierno de Nicolás de Piero. Y por último, hemos hablado de la República aristocrática, ¿no? En donde los oligarcas, ¿no? tienen el poder. Ahora sí, les dejo las claves, ¿no? ¿Dónde están las claves? Aquí están. Sí, Ya. obviamente. Entonces, la 1 es la A de avión, la 2 es la B de beso, Ahorita, la terminamos esto 3 ya. es la D de dado, la Ya 5 4 es minutos. la A de avión Alícense. y la No, 5 es búscalo. la C de casa, ¿ya? Entonces, les Ah, dejo ¿dónde también las está? claves en el chat, Búscalo. El más basado. ¿ya? Madre, creo que Entonces, sea. con esto acabamos la clase del día de hoy. Ya, Cuídense y nos estamos viendo la siguiente semana, ¿ya? Ya, vete de la Chao, puta. cuídense. ¿Cuál? Hola, profesora, cuídese. Chao, cuídate. Chao, cuídense.